Hola y bienvenidos a El Búho y el Cuervo. Yo soy el Búho, mi nombre es Dalinar y pues el furro que vino con el nombre me acompaña Rook. Rook, si que gusta presentarse. Hey, ¿qué tal? Soy Rooker, alias El Cuervo. Y pues nada, estamos aquí de nuevo en nuestro programa casi nocturno. Estamos de Sobre... nuevo en nuestro primer programa. Exactamente. Sí, listo. ¿Cómo ha estado, Rook? Hombre, pues bien. Viendo bastantes cosillas esta semana. Sí, bueno, no me cuente. Y Esta pues es tu vida. ahorita a nadie le importa. Eh, bueno, sí, como tal, pues nos estamos reuniendo aquí. Este es un podcast de, bueno, no sé la verdad, no sé Un qué estamos pequeño haciendo. espacio de Un, diálogo. un espacio de diálogo donde analizamos obras profundas y complejas, eh, ya sean Sí. videojuegos, libros. Bueno, ese man no lee, no sabe leer, es negro. Eh, Dios, ya empezamos. Em, y bueno, además componentes de videojuegos, ¿verdad? Vamos a estar hablando, bueno, no sé, este me pido hablar de Películas. Terraria por 40 minutos. Em, Hombre, y bueno, sí, vamos a hablar de películas principalmente, al menos hoy. Posiblemente eso vaya cambiando con el paso del tiempo, pero bueno, eso va a decir el tiempo precisamente. Antes de empezar, propiamente, voy bueno, hablar más o menos de lo que vamos a estar revisando. Primeramente vamos a estar revisando a Reanimator, la obra maestra de 1985, que Norrook puede comprobar que es absolutamente la mejor obra jamás creada por el ser humano. muy de acuerdo, sí. Sí, luego vamos a estar hablando de la obra maestra, la siguiente, Avatar. Uf, ¿Cuál Avatar? definitivamente. ¿Cuál Avatar? Bueno, ustedes háganse la imaginación de cuál es la obra maestra. Puede ser la serie, puede ser la película, puede ser la película basada en la serie. Es la película basada en la serie. Bueno, y finalmente vamos a hablar de Blowout, que Rooker acaba de terminar. Curiosamente, entonces, media crisis existencial está aún. Entonces. Y pues, antes de empezar como tal, quiero hacer una acotación. Eh, Me vi la película, la nueva película de Disney, Cruella, y pues es un nombre muy apropiado para lo que me hizo. La verdad es que está bastante malo, lo cual fue sorprendente. No esperaba que fuera tan mala, esperaba que fuera más mediocre que cualquier otra cosa. Pero, o sea, la verdad es que sí. Eh, no sé si ha visto el meme que ha estado pasando por ahí de que Cruella, la motivación de Cruella para ser Cruella es que literalmente unos perros mataron a su madre. Muy bien. Ah, sí. Excelente Excelente motivación, ¿verdad? profundidad. Sí, Uf, no. Es una película que está en los setentas. Tiene una producción muy buena. Disney, bla, 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 ¿verdad? No hay que meternos ahí. Em, pero tiene muchos problemas de tono. Quiere ser muy, muy cool. Al mismo tiempo quiere ser muy cruel con la protagonista. Y quiere ser un análisis de las girl boss, de este término de las mujeres que son poderosas y no sé qué carajo más. Y la verdad es que es una pérdida de tiempo. Es que me da lástima porque las actrices de verdad se ponen, Emma Stone y Emma Thompson, creo que es el nombre de la otra, verdaderamente son muy buenas haciendo lo que hacen. El problema es el contexto en el que lo que hacen. Primero que nada, esta no es una película sobre Cruella. Bueno, sí es literalmente una película de Cruella el personaje, pero es como más o menos el Guasón. Creo que el Guasón, la película de Guasón es una buena forma de compararlo porque Cruella es básicamente el Guasón para mujeres. Es el Guasón, es un hijo bastardo entre el Guasón y Zoolander. Eh, porque, bueno, el de Guasón obtiene el hecho de que es un personaje popular que buscan analizar más profundamente, ¿verdad? Desde la perspectiva psicológica. Excepto que Guasón
sí tiene una perspectiva psicológica. Cruella antes no era un villano unidimensional. Y como tal, pues hay una diferencia sustancial entre el hecho de que Cruella termina con Cruella siendo representada como una gran heroína, ¿verdad? Y una mujer que se vuelve, que era muy inocente y se vuelve cruel con el mundo, ¿verdad? Pero esto es representado como una evolución positiva. Y Guasón, que es representado como el men se volvió loco y no hay salvación para este sujeto, básicamente. Y sí, bueno, o sea, es una comparativa muy, muy evidente, ¿verdad? El mensaje obviamente es totalmente distinto. Cruella termina bien, en el sentido de que es un final feliz para ella, y el Guasón termina bien para él, pero en el contexto de la película, pues todos sabemos que, bueno, la película no lo representa como algo positivo, y creo que este es el mayor punto de inflexión. Como la comparo con Zoolander, porque es una película que toma mucha referencia de el mundo de la moda y toda esta boludez, ¿verdad? Es como Emma Thompson, que es la villana, la que mató a los padres con dálmatas de, de Cruella. Ella es una magnate del mundo de la moda y Cruella básicamente es una mujer inocente y no sé qué más que se crea una persona en Cruella que es una mujer cruel y que es asertiva y no sé qué más. Y entonces como que empieza como esta dinámica en la que Cruella se va volviendo más popular que Emma Thompson, que no le voy a decir el nombre porque ni siquiera me lo recuerdo. Y el nombre del personaje, perdón. Ujú. Y pues Cruella, que a su vez está trabajando con ella en su propia empresa, ¿verdad? Pero es una situación de Clark Kent en el que nadie lo reconoce si no tiene el cabello de colores diferentes. O sea, no sé qué más hablar de la película. La película es lo más evidente posible. Es larga, o sea, dura como, casi como hora 15 minutos. Digo, hora 15 minutos, oiga. 2 horas 15 minutos, que Ya es, decía yo. Qué larga, ahora dura 15. 1 hora 15 minutos y es demasiado larga. Para, para lo que plasma, bueno. O sea, para lo que es, posiblemente sería demasiado larga. Pero o sea, sí, nuevamente es como, tiene el mismo problema Guasón, el hecho de que no, Cruella es algo incidental. Puede ser una película de cualquier otra persona y eh, o sea, no tiene que ser necesariamente Cruella, especialmente porque Cruella termina como un personaje totalmente distinto. La Cruella se vuelve amiga de los dálmatas y se vuelve empoderada y no sé qué más. Igual que Guasón, Guasón no tiene que ser una película de Guasón, le pusieron Guasón por el reconocimiento de la marca. Y pues eso, desde mi perspectiva, es algo negativo, ¿verdad? Porque no es algo inherentemente asociado al personaje que ya existía, nada más aprovecharse de Ujú. un nombre. Pero el asunto es que además de esto, Cruella es una película bastante mala. ¿Qué Eh, calificación le darías de 1 al 10? es que no sé, ¿cómo es? La producción es muy buena. La producción es muy buena, pero tiene demasiada Ujú. música así, punk. Tiene mucho punk. Quieren hacer de Cruella un ícono punk, pero no sé, yo siento que hay un clash bastante grande entre este contexto de la moda en el cual ellas se desenvuelven, ¿verdad? Que es una moda elegante y demás, con punk, que creo que yo que creé que iba a ser una especie de contraste interesante, pero nada más se siente bastante extraño. Y también otro problema que tengo es esta idealización del mundo de la moda que se tiene, es tan absurda, es como, ¿cómo le digo? Es como El demonio viste de Prada, que es una película que tiene sentido, que es como que idealiza el mundo de la moda porque trata sobre el mundo de la moda, Ujú, pero ujú. al mismo tiempo, bueno, sí, esa es otra película que es exactamente igual a Cruella. Bueno, no exactamente igual, pero usted me entiende, que tiene como Ujú. la misma línea. Pero es una película de empoderamiento femenino y eso no tiene absolutamente caso en el mundo de la moda, creo yo, porque, bueno, no sé, si ustedes no han visto Perfect Blue o El demonio de León, allá en casa, pues se lo recomiendo. Es una buena forma de ver porque usted no puede tener ambas. Eh, usted termina muy mal o, o termina muy mal, no hay otra opción. Sí, es una
Es una mala película. Siento que no he desarrollado bien, pero nada más se supone que es una acotación breve de por qué Cruella es una mala película. Tiene problemas de tono, tiene una historia bastante evidente, ¿verdad? No hay como mayor sorpresa en cómo se Predecible. desarrolla. Sí, predecible, o sea, es predecible en el contexto actual, especialmente cómo va a terminar. Y Ujú. no es Cruella. No es simplemente no trata sobre Cruella. Pueden hacer una película de Cruella donde tenga más matices, pero la gracia de Cruella es que Cruella es Cruella, Cruella de Vil, el cruel demonio, pues, y Cruella ciertamente no es nada de eso para el final de la película. Ah, sí, cáncer, cáncer. Maravilloso. Un despropósito completo. Sí, o sea, Entonces, sí, la vi hace poco y ya lo estoy viendo, por eso tengo tanto problema como para manifestar mayores pensamientos de la película. Solo sé que me dejó un mal sabor de boca y que tenía buenas razones al final de la película. Eh, no es algo simplemente como gutural, pero bueno, pasemos a algo más interesante. Reanimator, Rook. ¿Qué es Reanimator? Hágame un breve resumen de la película. un resumen, o sea, completo, incluyendo, digamos, como el final, o sea, quiero una sinopsis o un relato de la película. Haga lo que usted se siente en capacidad. Spoilers. Aquí vamos a poner spoilers por si acaso, ¿verdad? Por si Ah, sí. quieren ver Reanimator, Spoiler pero alert. dele. Vuelvan en 2 horas cuando terminemos de hablar de Reanimator. Sí, cuando terminemos el análisis, toma por toma. Pues a ver, Reanimator es una obra que surge de uno de los relatos del aclamado escritor Lovecraft, que básicamente surge como una especie de burla o de parodia que hizo el autor con la obra de Frankenstein. Sin embargo, pues dándole pues como sus toquecitos, los toques del terror que digamos que a él le gustaba, no que lo caracteriza porque realmente la película no llega a retratar el terror cósmico que digamos que es de Lovecraft, sino que simplemente se queda pues como en un terror muy característico. Y pues relata sobre la pequeña historia de unos personajitos que se encuentran en un hospital, que se encuentran pues digamos, en la época de 1920 más o menos, en, en un hospital donde se está viendo la llegada de diversos estudiantes universitarios que llegan a hacer prácticas adentro de un hospital. Allí muchos de ellos están involucrados pues como con el tema de la investigación neurológica y la investigación Está sobre diversos hablando, temas perdón por interrumpir, ¿está hablando de la película de Reanimator o está hablando de no, de la historia? de, pues, ambas. Ok, O sea, porque al final, pues, Reanimator surge de la historia, pues, sí, sí, es la película de la misma historia. Entonces, sí, o sea, en ese momento, digamos, estoy hablando más de la película como tal. ok. Entonces, pues sí, nos presentan, digamos, como los personajes que van a estar involucrados, que son, ahorita no sabría recordarle, o sea, no sabría comentar los nombres, porque realmente, o sea, recuerdo muchas características de ellos, pero no sabría recordar los nombres. Pero, bueno, el caso es que nos presentan a un par de personajes que se van a ver involucrados, pues, como en todo el tema. Y siendo uno de ellos, un nuevo estudiante de intercambio que llega al hospital para hacer parte, pues, como de o sea, para continuar, digamos, como con sus investigaciones, es el principal gancho que lleva a, digamos, a todos los sucesos dentro de la película. Básicamente, nos cuentan cómo este sujeto, como este estudiante de intercambio, tiene una actitud, digamos, o se le presenta como un sujeto muy misterioso, un sujeto que evidentemente tiene un secreto muy extraño, el cual se va a ir desvelando pues más pronto que tarde en la película, y es que el sujeto estuvo investigando acerca de cómo literalmente revivir las células cerebrales y hacer que una persona que ha muerto en un lapso corto de tiempo pueda volver a la vida. Y ha creado un suero que le permite probar
esta teoría en cuerpos, digamos, de tanto de animales, pues como de, pues en un principio se plasma, digamos, solamente en animales y ya después se le lleva a, a cómo ellos, digamos, el personaje principal, que es pues, un muchacho que se nota que no quiere involucrarse en el tema, pero se termina viendo involucrado por manipulaciones del, del estudiante de intercambio y pues los lleva básicamente a realizar sus experimentos en una persona, o sea, en un cuerpo que se Ujú. encontraron en la morgue. Perdón, quiero reflejar mi insatisfacción por el hecho de que usted no recuerde el memorable nombre de Herbert West. West, sí, Mr. West, West. Mr. Sí. West, exactamente. Sí, Bueno, no, como tal, quisiera hacer un par de declaraciones. La película ujú, como tal no toma lugar en los años 20. La historia original, sí, voy a decir de una vez que no es de las mejores historias de Lovecraft. Y pues, sí, la historia de Lovecraft es curiosamente una burla de cómo Mary Shelley, del libro de Mary Shelley y Frankenstein, pero pues no sé qué sacar del libro. No es cómico, no es horroroso, es una nada absoluta, se llama. Entonces creo que el hecho de que la película la agarrara y lo volviera una caricatura de Tom y Jerry fue la mejor decisión posible. Pero sí, antes de continuar, quisiera hablar precisamente de la película como tal, para no hacer nada más como un resumen de toda la historia. Sí, precisamente la película comienza con el señor Herbert West reviviendo a su profesor. Bueno, sí, el profesor que le ha enseñado toda la vida, porque aparentemente falleció. Y el sujeto se despierta y, oh por Dios, le están explotando los ojos. Y ahí ese es el comienzo de la película, básicamente. Lo sacan de Alemania o Suecia, donde sea que estuviera, y lo mandan para Estados Unidos, donde encuentra a Dan, que es el nombre del protagonista, quien precisamente se ve envuelto en la búsqueda, en la constante búsqueda insaciable de Herbert West por cadáveres frescos. Entonces, sí, quisiera que hablemos cuáles fueron sus primeras impresiones apenas sucedieron estos primeros minutos de la película. Hmm, Pues, ¿qué te digo? La película al principio yo no sabía qué esperar. O sea, realmente la película presenta un enigma que no se hace, digamos, como descifrar en primera instancia, sino que más bien yo venía ya con él esperando algo, esperando algo característico de Lovecraft. O sea, yo venía esperando algo extraño, algo que dijera, jue madre, esto es muy raro, esto es una, o sea, que la película empezara a explorar el terror que se supone que tienen las obras de Lovecraft. Pero, Pero la película estuvo hecha con centavos, básicamente. entonces obviamente no tenía el Que lo peor presupuesto. es que eso es algo que le da un plus muy grande a final de cuentas. Pero pues en sí, en los primeros minutos de la película yo no sabía realmente qué esperar. O sea, yo me estaba dejando llevar más por las impresiones que esperaba de la película más que por lo que me estaba presentando. Porque al principio pues no empieza pues como a retratar mucho hasta que ya mete directamente el asunto, o sea, o digamos como el problema que tiene West. Sí, esta película básicamente agarraron una historia de Lovecraft que no sé si es una comedia de la historia de Lovecraft, pero la película sí es una comedia. Ah, Sí, como mencioné, es una caricatura, básicamente funciona en una lógica diametral de Looney Tunes y obra de teatro, el asunto de que las actuaciones son muy exageradas, es como para mostrar a la gente del fondo del escenario que le llegue el sentimiento, básicamente son actuaciones muy exageradas, especialmente del señor Doctor Hill, que es una absoluta maravilla. Y nuevamente una lógica de caricatura. El señor West desarrolla el suero que se menciona y el suero brilla ahí, es verde, parece sacado de las Tortugas Ninja. Eh, sí, se los inyecta en parece el radiactivo. cerebro, se los inyecta en el cerebro y los zombies, bueno, no pueden considerarse zombies, ¿verdad? Son muy inteligentes. Y las criaturas revividas están en un dolor absolutamente horrible porque ha pasado demasiado tiempo y ya se están pudriendo o cosas por el estilo.
Y pues es muy curioso. O sea, la película como tal sí tenía un presupuesto para el tiempo decente. El problema es que, como usted puede acotar, se les fue por completo en 24 galones de sangre, posiblemente. Sí, es una película muy caricaturesca, pero al mismo tiempo, no sé, tiene estos sentimientos de realidad que se vuelven un poco incómodos cuando están revisando cuando West está revisando, por ejemplo, para ponernos en contexto, West y el estudiante Dan estudian medicina, entonces tienen acceso a un hospital con una morgue. Y pues en la morgue ellos empiezan a revisar cuerpos y todos los cuerpos tienen este maquillaje que se ve como muy realista, se ve muy asqueroso, la verdad. Algunos tienen hematomas, cosas por el estilo. Y Como así, algunas algo bien grotesco, la verdad. mutilaciones. Es como la película puede considerarse grotesca. Eso es tal vez lo que recupera Lovecraft, el hecho de que sea grotesco, pero no es tampoco sutil ni nada por el estilo. Entonces, bueno, eso es como de los principales puntos de partida de la película. Ujú. Sí, y es muy gracioso, digamos, como ver cómo las cosas empiezan a escalar a través de la película. O sea, de cómo empiezan entre estos dos, o sea, entre West y Dan, interactuando, digamos, como, o sea, buscando un cadáver hasta llegar a revivir a uno de los, o sea, a asesinar básicamente al director del hospital, era del hospital, ¿verdad? Creo que era el director de la universidad, pero ellos no lo asesinan, no. Ese es un accidente. O sea, Ajá, o sea, pues, el papá de digamos, Meg. exactamente, o sea, el padre del interés romántico del protagonista se ve involucrado en los asuntos, que llega a la película a retratar el accidente de cómo básicamente el director de la universidad muere en, en el acto en el que Dan y Wes estaban, digamos, intentando, bueno, literalmente, o sea, uno de los sujetos, el primer sujeto que ellos logran revivir, asesina al, al director y después ellos lo que deciden hacer es revivirlo, él también. Y con esto, digamos, como en el punto en el Es el que, cadáver más fresco que tienen. ajá, porque literalmente ellos mismos lo dicen, o sea, es un cadáver que no han pasado ni 10 minutos desde que estaba muerto. Entonces aprovechan, lo reviven y empiezan a ver su comportamiento. El problema es que todo el personal, pues no todo, pero digamos el personal principal del hospital se da cuenta. Y Bueno, no se da cuenta de que está muerto, creen que simplemente perdió la cabeza. ujú, porque el sujeto básicamente entra en o sea, los sujetos cuando son revividos entran en un estado, algunos agresivo, otros paranoico, y realmente no, o sea, no muestran signos de humanidad más allá de simplemente pues como notar que ellos son capaces de escuchar y estar conscientes de lo que ocurre alrededor. De resto, podrían considerarse simplemente pues como seis zombies. Pero entonces es charro cómo a partir de ahí eso empieza a escalar y ya es cuando meten ¿cómo que se llamaba el profesor? El doctor Hill. El Dr. Hill, que es el principal problema que involucran, que involucra la película. Porque el sujeto, el Dr. Hill, empieza a intentar entrometerse en las investigaciones de West y empieza a fascinarse, digamos, como por lo que, o sea, por el estudio que West había desarrollado. Y es gracioso cómo también, de una forma, pues, o sea, un poco sutil, meten el hecho de que el Dr. Hill es una persona que acostumbra a robar estudios científicos y los postula como propios. Porque, digamos, al principio, en la presentación del personaje, West hace ese comentario y hace que el Dr. Hill empiece, pues, como a tener una, una Sorry, es especie que de contienda con él. me hace gracia porque se dice de forma un poco sutil y media película pasan gritando de que el tipo es un, es alguien que hace plagio. Es como Pues, o sea, pudo haber robado más ujú. de las ideas de Gruber, al menos así tendría ideas. Bueno, sí, es cierto. Olvidaba esa línea. Entonces, el sujeto este empieza a involucrarse en todo el tema y llega a un punto en el que el Dr. Hill decide meterse al laboratorio de West, que se encontraba pues como en el sótano de la casa de Dan. Y allí West decide asesinar al Dr. Hill. Y
por mero morbo, decide, o sea, aparte que le corta la cabeza con una pala, decide por morbo revivir simplemente la cabeza y dejarla a un lado, como para, como para mofarse del Dr. Hill. Lo que no, lo que no se esperaba West era que, por algún motivo, el cuerpo cercenado sin cabeza, al aplicarle el suero, también fue capaz de tomar conciencia y por algún motivo responder a lo que la cabeza inalámbricamente estaba comunicándole. Por algún Entonces, motivo. Hay exacto. hay dos cosas que me gustaría comentar, perdón por interrumpir. Primero que nada, nos estamos saltando la escena más importante de la película, que es la escena con el gato. Dan tiene un gato, muere eventualmente, es poco claro si lo mató Herbert West para hacer sus experimentos o si se lo encontró medio muerto en la calle, algo así comentó él. Pero el asunto es que West lo revive y fuerza a Dan a bajar las escaleras al sótano y buscar junto a West al gato que anda correteando por ahí. Es una escena muy graciosa, porque primero que nada intentaron iluminarla oscilando el A la bombillo par. de la habitación, ¿verdad? Para darle una ambientación un poco más tétrica, pero eso no era suficiente, entonces para poder alcanzar con más iluminación pusieron algunas luces detrás de básicamente todos los Los muebles. electrodomésticos y los muebles que habían por ahí. Entonces la pared está brillando básicamente. Luego, Es un detalle que realmente uno no nota en el momento. O sea, que usted simplemente, que usted, a menos de que se fije precisamente en los muebles, usted no se da cuenta que están brillando, que tienen literalmente un bombillo detrás y que se ilumina la pared. Pero es muy gracioso notarlo cuando uno lo ve detenidamente. esta escena tiene todo, o sea, tiene el gato haciendo "Guau", de fondo. Hay un cameo del micrófono de la película porque el bombillo se está haciendo de un lado para otro, hace sombra, entonces usted ve cómo la sombra del micrófono se extiende. Está, eventualmente el gato salta sobre West y ponen a un peluche engrapado a la camisa del pobre sujeto que debe pretender que le está atacando y luego lo tiran contra la pared y básicamente lo parten a la mitad y luego reviven a una mitad y el gato pues queda revivido y es una escena que debería sentir como, no sé, debería ser como medio horrorosa porque está el gato partido a la mitad y por eso el gato, pero el gato no sé, se ve muy Es un gracioso. muñeco. O sea, es que lo gracioso del momento es que usted evidentemente ve cómo es un muñeco y de que y cómo se mueve y cómo obviamente es una cosa así súper peluda e inerte, No pero solamente se lo... es un muñeco no tan bien hecho. Exacto. Lo cual genera un Entonces contraste interesante en la película porque hay efectos muy buenos y otros que no son tan buenos. Eso me hace recordar, por ejemplo, el... Ah, bueno, usted decía que nos saltábamos dos, o sea, que hay que resaltar dos cosas. Primero la Ah, escena del gato, ¿y cuál era la segunda? la segunda era, ya se me está yendo. Bueno, no importa. O sea, ¿en dónde quedamos con el sujeto siendo decapitado? Ok, sí, Ajá. no, o sea, decapitan a ese hombre, es un efecto muy bueno, por cierto, y posteriormente meten en su cabeza que por alguna razón debe estar Está rodeada de sangre para poder estar bañada consciente. en sangre. Ah, y es gracioso porque, digamos, en contraste con la escena del gato, en la escena de la decapitación se esmeran en hacer la columna vertebral saliendo del cuello de la cabeza cortada, de la cabeza cercenada, y de ver cómo le cuelgan aún las arterias. Y es, o sea, logra conseguir que uno diga, o sea, que no vaya a decir como, Dios, y lo ponen en primer plano, o sea, es como, miren qué efectazo estamos haciendo con esto. Y es eso, y de que siempre que involucran en escena a la cabeza tiene que estar bañada en sangre, o sea, tiene que estar en una cubeta bañada en sangre, Ah, bueno, sí, y de cómo el cuerpo sin cabeza va caminando por ahí. sí, yo creo que es que eso verdaderamente es como el mayor error de la película, en el sentido de lógica. Obviamente, a mí me encanta. Yo he visto esta película como 5 veces. Yo amo todo eso, pero desde un punto, o sea, más objetivo, eso no tiene sentido. Tendría sentido si fuera que quedara como parte del, qué sé yo, tallo cerebral en el cuello, entonces se lo inyecta y entonces Ujú. tiene una forma de comunicarse, pero West inyecta el suero en el corazón lo cual, ¿qué carajo está pasando? Ajá. Eh, Pero,
creo yo que eso es parte de la gracia, o sea, es precisamente lo que hace que ese momento sea especial, que no tiene sentido alguno que el cuerpo se esté moviendo y de que la cabeza se nota que le da órdenes al cuerpo y el cuerpo le responde. El Entonces, cuerpo deja inconsciente a Herbert West acariciándolo, básicamente. ah, Ah, se bueno, supone que la escena debería ser así súper contundente en el que el cuerpo agarra a Wes y lo estampa contra la mesa. Pero es muy gracioso porque imagino que en el momento de la grabación tenía que ser cuidadosos con que el cuerpo no se moviera demasiado fuerte. Entonces se ve como el cuerpo agarra a West y física, o sea, se ve como apenas lo tira y West intenta exagerar el efecto de darse contra la mesa, pero se ve muy ridículo sí. porque el cuerpo obviamente no hace la fuerza suficiente y parecía nada más que lo estuviera haciendo un empujoncito. Hay dos cortes de esta película. Está el corte sin ser, ¿cómo es? Catalogado, rated, bueno, no sé cómo ponerlo, en el cual es básicamente el que vimos, el que no censuran nada, el cual no censuran ningún efecto ni una escena. Y luego está la versión, ¿cómo es? Restricted, maldito sea. Bueno, restringida, pues, Ujú, estricto. eh, donde básicamente censuran partes de la película, pero al mismo tiempo añaden otras. Y estas otras escenas que añaden son básicamente de Doctor Hill siendo establecido como alguien que puede hipnotizar a otros personajes. El Doctor Hill tiene un interés bastante creepy, bastante turbio con Meg, la novia de Dan. Él La hija del director. claramente se la quiere lanzar ahí. Ujú. Y pues, sí, este Bueno, sujeto pues da el bastante. tema, Ajá. el tema de la hipnosis se establece porque el Dr. Hill, a él lo establecen de que él tuvo un estudio en el que él estaba investigando sobre cómo manipular o cómo influenciar la motivación y la mente del ser humano. Ujú. Entonces, precisamente, eso era parte, digamos, de lo que desarrolló el conflicto entre West y Hill, que West era por una parte diciéndole que eso era una basura, que eso no servía para nada y que era súper anticuado, y que se nota que después sí tiene, digamos, como su efecto, porque con una incisión en el cerebro muy minuciosa, Hill logra literalmente, o sea, hacer que las personas empiecen a tener, digamos, o sea, de que él influencia en la mente de las personas. Sí, sí, Y pero, es o muy sea, gracioso. lo que me refería en el corte original era que básicamente tenía algo supramental, por decirlo así. Es como un poder Mm, más allá de que yo llegue y empiece a inducirle a usted ciertos comportamientos, que tendría sentido para establecer que luego él pueda controlar su cuerpo. El problema, y hombre, esto es curioso porque esta no fue como una escena que filmaron después para este otro corte. Todo estaba junto en el momento en que fue filmado. El problema es que por X razón no, no juntaron ambos cortes para que esto fuera establecido. Entonces, usted tiene que ver otro corte para poder entender qué es, por qué carajos está una cabeza controlando a un cuerpo para que, para que le dé sangre, para no morirse y para que pueda secuestrar a gente y hacer cosas cosas. malucas. No, y es charro, por ejemplo, o sea, precisamente parte de lo cómico que se hace en las situaciones en esta película, porque uno las ve, digamos, como desde la lógica de uno como espectador. Y el cuerpo, hay veces que lo muestran como algo torpe, o sea, algo como, o sea, es que sus movimientos son muy torpes y que él se tropieza contra los muebles y de que evidentemente no ve y tiene que estar palpando todas las cosas alrededor, pero después está haciendo incisiones quirúrgicas con un soplete ahí extraño, haciendo una incisión súper precisa en el cerebro. Y es el cuerpo, el mismo cuerpo que antes estaba tropezando contra unos gabinetes, está ahora está haciendo ahora esa operación.
Es Vea, como, Rook, hey. usted puede quejarse de eso, pero luego no tendríamos el clímax de la película que tenía. No, pero, o sea, pero, o sea, lo resalto como algo muy gracioso, porque es algo que le aporta al momento en el que uno nota las cosas, porque, o sea, obviamente desde la lógica no tiene ningún tipo de lógica, pero esa es la gracia. Sí, esta película es tremendamente estúpida, pero la creemos por eso. Quiero hablar brevemente de Jeffrey Combs, que es Herbert West. Creo que este es como unos roles definitivos. Yo no puedo ver a este sujeto sin pensar en Herbert West. Cada vez que lo veo me lo imagino rompiendo lápices. Es una maravilla y obviamente todas las actuaciones, como ya mencioné, son súper exageradas. Entonces, como que este tipo es que es tan desagradable. El tipo llega, empieza como a manipular a todo el mundo, ¿verdad? Y a hacer mil cosas así súper asquerosas. Pero la gente que lo rodea, excepto tal vez como el decano, ¿verdad? El padre de Meg, todos los demás, y también Dan y Meg como tal, pero básicamente Doctor Hill es mil veces peor, porque usted lo está viendo como al menos este sujeto tuvo respeto por su antiguo profesor, ¿verdad? Y no quiere que le roben su trabajo. Y luego está Ujú. Doctor Hill, que es un men tan turbio y tan asqueroso en todo lo que es, a pesar de que se ve muy elegante, al punto de que pues eso le costó el matrimonio, pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la escena en la que le costó el matrimonio al pobre hombre. Sigo, alegadamente, no estoy afirmando nada, pero eso es lo que teorizaron los mismos actores en uno de los comentarios de DVD. Sí, o sea, decapitan al Dr. Hill, reviven su cuerpo y toma control de su cuerpo, básicamente. Y de ahí la película pierde la cabeza. Literalmente. Por una parte, por una parte, el sujeto va y secuestra al papá de Meg. Ah, también quiero hablar un segundo de Meg, perdón. Meg está interpretado por Barbara Crampton, que pasó después de esa película a ser una de las principales Scream Queens de las películas clase B, slasher, lo que se quiera. Y pues con buena razón, bueno, ella tiene un grito atronador que estoy seguro que va a ser relevante para otra película de la que vamos a hablar. Y pues ella era un extra, si no me equivoco, en un inicio. Pero la actriz principal, cuando leyó el guión, estaba, ok, todo bien, hasta que llegó al final y dijo como, no, y se retiró y llegó esta tipa que es no es una extra, es como, yo lo hago, deme, quítese mi camino, yo lo hago. Y pues Hold my es beer. Hold My Beer. Es curioso, es una actriz curiosa porque sale en películas absolutamente mierdas. Obviamente no contando esto porque sabemos que esta es una obra maestra, pero sale en películas malísimas. Pero ella es una actriz genuinamente buena que eleva a cualquier Ujú. personaje. O sea, si usted tuviera cualquier otra actriz, como por ejemplo, como Meg, o sea, yo me olvido de ella porque es como un personaje a nivel de escritura súper básico, nada más como el interés romántico. Ujú. Pero luego usted Y la damisela en apuros. la damisela en apuros, pero cuando llega a ser la damisela en apuros, la tipa se ve genuinamente que no quiere que la Horrorizada. tocan, que se ve genuinamente horrorizada y, o sea, bueno, yo creo que es inevitable, bueno, además de las inconsistencias de trabajar, de cómo funciona el cuerpo del Dr. Hill, el mismo cuerpo de Doctor Hill tiene inconsistencias en algunas escenas por razones de efectos prácticos. Es mucho más gruesa que en otros porque el actor de Doctor Hill tenía que meter la cabeza atrás del cuerpo, entonces había que hacerlo mucho más grueso para que pudiera caber. Pero Porque lo mejor es que en ese tipo de escenas son escenas corticas para que usted no note que está, que está eso así hecho todo, todo malo. y luego, eventualmente, Doctor Hill roba la investigación de Herbert West, roba al decano Empieza a y se robar los roba, otros cadáveres de la morgue. se roba a Meg. Y aquí Oh, llegamos al sí. punto de inflexión de la película. Que Oh, sí. esta es una película, como ya mencioné, es una comedia, pero luego llega esta escena que es genuinamente atemorizante. Es Es, turbia. es genuinamente asquerosa. Y es una película como con 24 galones de sangre, pero esta escena que no tiene casi que sangre en absoluto es
Es como la cosa más asquerosa que yo he visto en O sea, toda mi consigue vida. ser más asquerosa que el hecho de que los zombies siempre están vomitando sangre. Sí. Y bueno, Eso ya es lo que noté y es muy gracioso. debemos de hacer cock-teasing aquí y digamos ya a la hora. El men este secuestra a Meg, la amarra a una cama La y el desnuda. tipo le empieza a decir como, siempre estoy fascinado por ti. Y luego la O sea, la desnuda, cabeza a la un lado. cabeza. El cuerpo sostiene la cabeza para que le empiece a lamer el cuerpo a la tipa. Llega Ujú. y la pobre tipa está empujándolo como puede y está gritando y está ahí como perforando mis tímpanos y yo como, Dios, ¿qué es esto? Es que es muy chévere porque es que en el momento en el que uno ve cómo el cuerpo la secuestra, uno dice, no, ya sé a dónde va esto y no quiero que llegue a ese momento. Y la película se encarga de ir lentamente a ese momento y decir, sí, Entonces toma su lo está tiempo haciendo. y empieza a bajar y justo en el momento en el que la escena posiblemente la película habría dejado de ser divertida, la escena por dicha termina. Es interrumpido porque llega el heroico Herbert West, no va a reclamarle porque esté básicamente violando a una tipa, sino va a reclamarle, compa, se robó mi juguito, Mi investigación, no sé, hijo de madre. se robó mi juguito para revivir muertos. Sí, justo cuando estaba a punto de meter la cabeza entre las piernas de la sujeta. Que... Ujú. En Ugh. sus partes íntimas ya. Es ese momento en el que la película dice suficiente. O sea, la misma película se da cuenta de lo que está haciendo y dice suficiente. ¡Pum! Sí, compa, Corta de sí, lleno. mejor no. Sí, y Y luego, esa sí, precisamente es la escena por la cual la quien iba a ser la actriz principal renunció al al rol. papel. Y es la que le costó el matrimonio a David Gale, el actor de Doctor Hill. La esposa vio esa escena, volvió a verlo a él en la premiere de la película y le dijo, eso es lo que usted hace, y salió y salió del cine. Y aparentemente, según No. teorizan los mismos actores, eso fue lo que le costó el matrimonio al pobre hombre. Desde aquí enviamos nuestras condolencias al hombre. No fue culpa suya, fue culpa de Stuart Gordon, que no iba a ser la primera vez que iba a tratar este tipo de escenas sexuales, bueno, no tan turbias. Bueno, no sé, Ujú. depende cómo se lo interprete usted. Luego iba a ser From Beyond, pero sí, esta escena es interrumpida y por dicha la película se calma y el final es nada más una confrontación Bueno, gigante entre un se montón de calma. zombies desnudos. Eso de que se calma es discutible, porque aquí la película coge para arriba de una manera tan estrepitosa. O sea, el Rook, cuando lo estábamos viendo, la vimos a través de Discord por medios legales. Sí, este sujeto nada más escuché, ni siquiera me está hablando a mí, está hablando como para sí mismo, ¿qué Ujú. putas estoy viendo? Es, es que literalmente, o sea, la película empieza, o sea, si usted coge la próxima escena que va a pasar y cómo se va a desenvolver la escena, y usted le pone la canción de ultraviolento de fondo, le queda perfecta. Porque se vuelve una vorágine en el que es literalmente como cinco zombies desnudos De la empiezan morgue. de la morgue, empiezan a pelear con Dan y con West y con el cuerpo de Hill. Empiezan a pelearse entre sí, empiezan a pelearse entre sí porque básicamente West básicamente va a finiquitar a Hill y Hill con su ejército de zombies controlados psicológicamente lo busca impedirlo. Entonces es literalmente Dan agarrando todo lo que tiene alrededor, salvando a Meg, peleando a puñetazos con zombies mientras que está West buscando el suero y o sea, empieza a destruirse todo alrededor, Y empiezan a volver absolutamente nada. antes de que empiece, llega la mejor línea de la película en la cual, que por cierto, el pobre Jeffrey Combs mismo, en el mismo comentario, se lamenta porque la gente se empieza a reír antes de que llegue su parte favorita de la línea, que es básicamente, ¿quién putas le va a creer a una cabeza para adelante, vaya consiga ese trabajo en un circo?
Es como nadie llega a escuchar la parte del circo y él se escuchaba genuinamente triste diciendo eso, vieras, pobrecito. Pero sí, y luego a partir de esto, sí, saltan, es que literalmente saltan los dos, todos los zombies están cubiertos por, no sé, mantas y el tipo da la orden y los zombies tiran las mantas y saltan y están todos desnudos y empiezan a Y, todo, pelear. y todos con las mutilaciones características, o sea, pues con los problemas característicos que se Sí, habían encargado de establecer en el principio de la película. Es decir, este tuvo un accidente y se destruyó medio rostro, este se murió por no sé qué, este se murió por no sé cuántas. Y usted los ve levantarse exactamente como lo que eran. y no lo enseñaron, nada más dijeron que era cómo habían muerto, entonces usted fácilmente puede reconocerlo. En esta confrontación, Herbert West intenta hacerle una sobredosis de suero a Hill, pero todo Hill cobra vida, entonces los intestinos lo intentan matar. Y es, sí, lo empiezan a intentar absorber. Y es gracioso porque, en la escena empieza como a desatarse una nube de humo que empieza a inundar toda la habitación. Entonces se vuelve, entonces los intestinos agarran a West y lo empiezan a arrastrar. Lo empiezan a arrastrar mientras West está gritándole a Dan que recoja su investigación, o sea, que recoja el suero y que lo salve, porque, porque para West era más importante salvar la investigación que el hecho de que se estuviera, de que literalmente un cadáver, o sea, pues un cuerpo, se le abriera el pecho y lo estuviera tragando hacia adentro del pecho, que supondremos que lo está arrastrando al infierno o quién sabe a dónde. Sí, y también Dan rescata a Meg, pero Meg Ujú. en la contienda pues falleció. Sí, la ahorcaron, si no me equivoco. Ujú. Sí, justo cuando iban a salir, cuando ya Sí. iban a lograr escapar, un zombie los alcanza en el ascensor y empieza a ahorcar a Meg. Dan por buscar un hacha para cortarle los brazos al zombie, termina muriendo. Sí, y pues termina como usted esperaría que termine esta película. Es Como termina una, todas las obras de Lovecraft. sí, y es un muy bonito reincorporación del principio de la película donde el propio Dan falló en salvar a un paciente, ¿verdad? Como estudiante, y le dijeron que debía aprender a aceptar la muerte, pero al final de la película él no aprendió a aceptar la muerte. Es, es- Y se ve como, eso me parece bacano, o sea, se nota evidentemente la influencia que tuvo todo lo que él tuvo que pasar, porque se nota de que para el personaje son eventos muy traumáticos, el hecho de estar reviviendo personas, o sea, de estar matando, reviviendo y enfrentándose al infierno al que se enfrentó, y ver cómo todo eso lo afectó hasta el punto de simpatizar con lo que estaba haciendo Wes todo este tiempo, que él mismo le había dicho que eso estaba mal. Pero pues al final, pues el sujeto sucumbe a la locura, al estrés postraumático y pues termina reviviéndome. bueno, Justo como lo haría no nuestro sabemos querido. eso, pues es que no sabemos si lo haría. Hombre, hombre, Ahí termina la película. Pensamientos finales es la mejor película jamás hecha por la humanidad. es, es, co- eh, no hay palabras para decirlo, es la cosa más genial del mundo. Sí, es así como Que hablando genuinamente, Es mantengo muy que es una muy disfrutable, buena película. es Sí. muy, muy disfrutable. Pues nosotros lo decimos desde nuestro gusto por ese tipo de películas, o sea, por ese tipo de humor, o, o por más o menos cómo tratan las cosas y por cómo nosotros estábamos viéndolo desde la forma cómica, pero objetivamente, o sea, la película es un sinsentido. O Ujú. sea, viéndolo, es un humor muy, muy extraño, es un humor bizarro junto con un tema que no es precisamente pues como cómico. Entonces, cualquier persona podría decir, no, pues que esta película es una estupidez, esta película pues no tiene sentido, o sea, no hace gracia, nada. Pero a nosotros nos hace demasiada gracia. Pero es que no hay nada particularmente ilógico, excepto por tal vez lo del cuerpo, ¿verdad? Pero creo yo que el tono que ha estado manteniendo la película hasta ese momento, pues es bastante adecuado, ¿verdad? Pues, como menciono, es como un Ujú. tono de caricatura, una caricatura en la vida real, para
contextualizar un poco, Stuart Gordon, en parte de todo esto surge porque, primero que nada, Stuart Gordon quería hacer una serie de televisión, este iba a ser el piloto, pero le dijeron que el terror solo triunfaba en el cine, básicamente. Entonces él terminó extendiendo la duración, ¿verdad? Iba a ser una duración similar a la del libro como tal, ¿verdad? El libro es bastante corto, bueno, es un cuento, básicamente. Iba a ser de terror, genuinamente de terror, pero no tenían el presupuesto para que tuviera lugar en los años 1920 o al giro del siglo, como usted gusta ponerlo, toma lugar en los 80 como tal, en el 85. Ujú. Y pues básicamente todo se va, todo se fue yendo al carajo poco a poco. Es como, hey, mae, hagámoslo mejor una comedia porque esto es demasiado estúpido. Y yo creo que funciona, la verdad es que funcionó bastante bien. Y es muy buena, la verdad, es que es Ujú. muy buena. Es una experiencia muy disfrutable, es muy gracioso verla como en octubre, Halloween, por ahí, ¿verdad? Por esas épocas. Siento yo que tiene una buena atmósfera para ese tiempo. Y por Ujú. supuesto, si les gustan las películas viscosas, esa es una buena opción. Y From Beyond, Ujú. pero From Beyond sí es una película de terror propiamente. En fin, una obra maestra. Ah, sí, obvio. Es la recomendadísima. Ahora Ujú. pasemos a algo que está en el lado opuesto de nuestra visión del mundo. Tenemos que balanzar, tenemos que poner del otro lado de la balanza. Hay que equilibrar la balanza. Es como, ma, es como comer. Se come y luego caga. Entonces, bueno, toca hablar de Avatar, el último maestro del aire. Um, Rook y yo hemos estado viendo la serie. Es mi segunda vez viendo la serie. Es la primera de Rook. Ujú. Y recién terminamos la primera temporada el viernes pasado. Y ayer comenzamos la segunda. Y yo le dije, hey, conmemoremos hasta este momento La- viendo la película. ¿Qué puede salir mal? Rook, Es ¿qué salió? gracioso porque nosotros ya veníamos con la mentalidad de que iba a ser una película mala, pero en el momento en el que salió la película yo recuerdo haberlo visto, pero no, al día de hoy no recordaba cómo era la película para yo decir pues, si era buena o mala. O sea, solamente recordaba haberla visto, pero no recordaba absolutamente nada. Sin embargo, con la experiencia que tuvimos de habernos visto el live action de Full Metal Alchemist, ya esperábamos de que esto no fuera a ser nada de lo que se pueda esperar mucho. Y a mí me sorprendió para mal. A mí me sorprendió que pudo llegar a ser A mí me más mala de lo que sorprendió, esperaba. es mejor que la serie. No, antes eso es broma, Ey, no. no me faltes al respeto, ¿eh? No, sí, Rook, una de sus principales observaciones, no, bueno, no sé si sería técnicamente una queja de la serie como tal, es que los episodios todos tienen su pequeño conflicto que se resuelve al final y que todo, que avanza por lo general bastante rápido, ¿verdad? También la edición es muy rápida, Ujú. algunos personajes hablan de forma casi natural, ¿verdad? Porque hay que apurarnos con la duración del capítulo, entonces lo editan un poco más cercano. ¿Qué le pareció la película? A ver, la película Prepárese. intenta, ¿por dónde empiezo? La película intenta hacer una recapitulación de la primera temporada. Intenta, digamos, como presentar a los personajes y presentar el mismo trayecto que se vive en la serie. Sin embargo, si el propósito de ellos era hacer de que la película sirviera como una manera de presentar al completo la primera temporada, lo hace muy mal, porque todo lo que cuenta, o sea, o sea, nosotros que nos vimos la primera temporada, nosotros vemos, o sea, nosotros distinguimos en qué puntos se viven ciertas escenas y ciertas circunstancias que son importantes para la, para la serie. Pero la Ujú. película los pasa tan por encima que no logra quedarse nada de la película. O sea, la película yo la sentí como un cúmulo de situaciones que a las carreras quisieron presentarlos simplemente para llegar al final. Sí, Y genuinamente, si usted ve esta película sin ver la serie, usted no va a tener idea de qué está pasando. exactamente, o sea, usted no se entera de algo que se esmera mucho la serie es en construir la relación entre los personajes, cosa que en la película no hacen en un solo
en ni un solo instante de la película retratan esa misma relación. ¿De qué está hablando, mae? Sokka es... a ver, dígame. Cualidades de Sokka la película. Hombre, cualidades. Bu- Es que, Estoy genuinamente en blanco. Yo no sé qué pensar, aparte de que tiene una cara de traumatizado toda es la que eso está duración. pensando en decir, bueno, el actor le pega al ser un muchacho que se nota que es como Sokka, pero no lo Muchacho, consigue. muchacho, yo diría señor de 40 años. Es que es eso, o sea, para pensar, o sea, yo estaba pensando en decir, bueno, el actor le pega al personaje, pero es que este pelado le lleva varios años a Sokka, o sea, al O sea, personaje. el Mae le pega al personaje en el sentido más literal de la palabra porque me lo maltrató de tal manera, pobrecito. Es que lo maltrato. Sí, Hombre. bueno, hablando del principio, la película comienza con esta escena de donde intentan retratar el asunto de los elementos, ¿verdad? Y luego es como, es la mayor pérdida de tiempo posible, porque luego hay un text scroll donde empiezan a narrar el contexto del mundo y usted se empieza a preguntar por qué carajo no hicieron eso mientras están presentando lo de los elementos. ¿Mm? Pero bueno, esta película como tal no quiere ser Avatar, quiere ser como Star Wars. Entonces, pues así es como hay que empezar. Me volví, para contextualizar, me volví a ver la película ayer y estoy un ¿Qué poco te haces abatido. esto? También Sokka me pegó a mí también. Bueno, sí, luego volvemos, empieza la película y vemos a Katara y Sokka, blancos. Nada, dice inuitas como actores blancos. O sea, todos los actores son, básicamente cambiaron las razas. Bueno, los No inuitas se estos. preocuparon por conservar Sí, no, la culturización de los personajes. sí, o sea, no, como tal el mundo no parece un mundo asiático como es en la serie. Básicamente todas las razas son diferentes etnias asiáticas de diferentes países, ¿verdad? En Avatar. Aquí pues no Ujú. lo hicieron. Y como tal, no sería tanto un problema. Digo yo no tendría un problema con que, por ejemplo, si Sokka y Katara sean blancos, ¿verdad? Si se mantuviera esto de que básicamente todas las naciones son racialmente, ¿cómo digo?, homogéneas para poder distinguirlas más fácilmente. Ujú. Eh, Usted pero puede no, o sea, usted distinguir a los ve, personajes de sus culturas no solamente por los ropajes que llevan, sino por las características físicas. Y eso es sí, lo que se esmera mucho la serie en hacer. sí, y pues esto no es posible porque usted ve en el fondo hay un montón de mayas asiáticos, hay un carajillo chino ahí, un may negro por allá. Es Entonces yo un como, salpicón ¿qué es esto? ¿Qué de, es esto? Y de eso personas pasa por en ahí. absolutamente todas las naciones. Todas las naciones son igualmente de, entre comillas, diversas, excepto tal vez la nación del fuego, que es homogéneamente india, porque nada dice, Sí, porque nada dice imperio japonés como indios, pero sí, o sea, es bastante, está bastante bastante mal malo. representado. Sí. Sí, sí, o sea, la película comienza con un error de continuidad sumamente evidente en el que Katara meten este gag de Katara intentando hacer agua control y que le cae un poco de agua a Sokka encima. El problema es que le cae agua a Sokka encima y Sokka está sequísimo. Y eso es donde establecemos nuestras expectativas para el resto de la película. Y podemos hablar aquí un poco de los efectos especiales y cómo Ok. están implementados. Sí, a ver. Se nota que la película intenta hacer un gran énfasis en, hey, tenemos buenos efectos especiales. Y objetivamente son buenos. O sea, el hecho de retratar, digamos, cómo se mueve, o sea, cómo hacen burbujas con agua, cómo hacen ráfagas de aire, cómo levantan piedras y hacen pues como bloques de tierra y un poco también pues como la dinámica del fuego. Eso lo hacen bien, o sea, el efecto, el CGI está bien hecho en ese sentido, porque pues se nota que invirtieron. El efecto de los elementos, porque ya nos estamos metiendo en el Exacto. CGI y yo no puedo decir por nada a este mundo que APA se ve bien. Bueno, sí, o sea, sí, exacto, eso, o sea, los elementos como tal están bien hechos. La forma como se mueven, la forma como
¿Cómo se ve? En Eh, general, cómo se exacto. ven a nivel visual está bien. El problema es cómo se Todo el resto. interactúa con ellos. El No, todo problema lo es demás. todo lo que rodea al efecto de los elementos. Sí, Porque porque pues ahí se nota que están en otro mundo totalmente. se nota como los personajes son muy toscos a la hora de interactuar con los elementos. Hacen algo muy malo con los elementos y es quitar la fluidez que se le da, o sea, la fluidez que se entiende que tienen los maestros con el elemento, se la quitan por completo. Y lo que antes era usted controlar el elemento con sus movimientos corporales, ahora es a usted hacer una coreografía de movimientos para que después de 8 o 10 movimientos seguidos, el elemento haga algo. Sí, básicamente. Y ese algo no necesariamente tiene que ver con los movimientos que hizo. O sea, no es como que los movimientos fueron una representación de lo que va a ser el elemento, lo cual igualmente se va a ver mal porque siempre el elemento, como usted menciona, reacciona al final de la coreografía. Si Sí. no, si no además, Haga lo que haga. si no además puede ser que Ang está haciendo como un signo de jutsu ahí rarísimo, luego empecé Unas a agitar los piruetas ahí. brazos para arriba o algo así como un simio y el elemento y sale una burbuja de agua. Eso es como, Ujú. eso es lo que pasa. Y eso nos lleva precisamente a, en general, cómo está dirigida la película. La película tiene posiblemente una de las peores ediciones que he visto, no solamente a nivel de pacing, a nivel de ritmo de la película, porque es horrible y tienen que meter una temporada entera en... En Ay, una ¿cuánto hora dura la y película? media, 1 hora y media, 1 hora y Digamos 40. 2 horas, seamos un poco más... eh, Seamos generosos con la mierda que le eh, estamos tirando. digamos que 2 horas. Tienen que meter una temporada entera, 20 episodios en 2 horas. Ok, Mm. y aún así lo hacen bien mal. O sea, llegan los tipos, encuentran a Aang y luego cortan y Aang está de repente en su aldea. En la tribu ya. Sí. Y los tipos están hablando ahí y no establecen nada de que Aang es un maestro aire en ese momento, ni nada por el estilo. Sokka y Katara, en esta simple escena, en la escena donde conoce a Aang, cuando abandona la tribu, que toma como 10 minutos de la película, cambian de personaje 3 veces. Literalmente intercambian los personajes. O sea, por una parte está Ujú. Sokka ve debajo Como del la nación hielo, del ¿verdad? fuego. No, sí. Sí, cuando están buscando en el hielo, ¿verdad? Algo para cazar. Ah, sí, sí, esa Sokka es ve la algo primera. brillando, azota el suelo y el suelo se rompe y él aparentemente está sorprendido porque golpear el hielo rompe el hielo, entonces sale corriendo y luego, a pesar de que, y Katara fue la que le estaba diciendo que no lo hiciera, que no sea idiota. Mm. Luego, literalmente un segundo después, sale esta burbuja y le dice, hey, Katara, no te acerques. Y Katara agarra el boomerang de él y rompe la burbuja. Entonces, Ujú. acabamos de intercambiar personajes. Luego pasa exactamente lo mismo cuando llega la Nación del Fuego. Sokka dice que Sokka intenta atacarlos, Katara lo detiene. Y luego una escena, Aang dice algo y Cuando, luego Sokka tiene que tener a Katara para que los ataque. Es ah, tan malo y los hace indistinguibles, literalmente. O sea, usted no puede ujú. distinguir a Katara de Sokka, excepto por el hecho de que Katara a veces sonríe con una imbécil cada vez que están proponiendo un plan. Sí, o sea, no sé, está en esta escena en la que Aang está en una tienda y luego está Katara hablando con Aang y están hablando de algo que no puedo por mi madre recordar de que es sumamente irrelevante. Lo de los Toda, tatuajes. sí, lo de los tatuajes. Ah, bueno, Aang es un avatar porque tiene tatuajes, ¿verdad? No es como que todos los maestros aire tengan tatuajes, incluso en la misma película. Pero Pero Aang, por las historias que contaba la abuela de que el avatar tenía tatuajes. ay, Ahora, toda línea de ahora se exposición cumplió. en esta película digo, perdón, toda línea de diálogo en esta película es exposición. No hay ninguna línea que establezca personaje. En lo Mm. absoluto, tal vez algunas de Zuko, pero igual nada. Igual lo hacen muy mal. Sí, lo hacen muy mal. Porque Zuko no retratan tiene una muy mal a Zuko. cicatriz. Zuko no tiene una cicatriz. Nada más tiene como que se arrugó un poco la cara. No sé, envejeció muy pronto. Un poquito de maquillaje, o sea, lo que distingue a Zuko, que es usted verle la cara y verle medio, o sea, verle ese ojo en rojo, esa cicatriz que usted dice, eso usted ni se lo nota al personaje
en el live action. O sea, ni siquiera se lo nota. O sea, porque le hacen énfasis de cámara al plano en el que tiene la cicatriz, usted se la nota. Si no, usted, o sea, puede pasar toda la película y si no darse cuenta que él tiene una cicatriz. Y aquí, bueno, aquí entra en mano la edición, que, bueno, obviamente llega la Nación del Fuego, donde están los inuitas estos, le ponen a Aang pruebas con los elementos para ver si es el avatar, y Aang aparentemente no puede controlar, mover los elementos, O sea, es como si los elementos reaccionaran a él, cosa que en ningún momento en la serie se dice. O sea, cosa lo que cual no sería muy existe en incómodo absoluto. porque hay elementos elementales en todo lado. Ajá. Pero por algún motivo, ponerle una vela enfrente a Aang y que de repente la llama se vaya hacia él, eso es un claro indicio de que él es el avatar. No que haya una ventisca en la habitación y mueva la vela. No, que va, eso es porque es el avatar. No, sí, pero se levanta una piedra y agua se Ah, se recoge organiza solo. y Aang, no sé, no, podría simplemente no hacer eso porque claramente se ve que Aang se está concentrando para hacerlo. Eso es lo peor. Aang se está concentrando para hacerlo y dicen como, oh, no te puedo dejar ir ahora. Es un honor, Avatar, y no sé qué carajo dice Hiro. Ah, bueno, puta madre. Estoy haciendo algo mal y es pronunciar bien el nombre Aang. Ay, Perdón, el nombre Aang es no. Ong, como le dice Ong. en absolutamente todos los diálogos de la Todos los película. diálogos. O sea, hubo alguien que llegó y es como, este nombre se pronuncia así, Ong. La leyenda Y de se lo Ong. tomaron tan en serio, tan en serio, que toda la película es así. Sí, En toda la claro. película es Ong. Él mismo dice, I'm Ong. Hiro. Ah, bueno, Airo es Iro. Ah, ¿cómo se dice el otro? Achú, man, ¿cómo es? El otro, Chao. Chao, en vez de Xiao. Un nombre que suena bien asiático. Chao suena como alguien haciendo burla en los asiáticos. Y se llama Xiao y es indio, no sé, es que eso me confunde demasiado. Ah, sí, pues no hay que hacer mención al Señor del Fuego. Ah, sí, el Señor del Fuego es como, lo pintan como una especie de César indio, así como, es como estos chistes de los cuadernos, es como, hey, más si los romanos eran negros en realidad. Es como, es como este tipo de estupidez, ¿no? Es que se lo tomaron con 100% de seriedad. Es como, ma, Ujú. ¿por qué este más es indio? Y, o sea, Cosa muestran la que cara del Señor no del le pega Fuego. en absoluto. Muestran la cara del Señor del Fuego, que nada que ver. Fucking Chao tiene un labio que parece que siempre lo está sacando, entonces Sí, sí. es Es de que todo menos intimidante. esto es algo que me molestó a mí mucho pues, de cómo los actores interpretaron al personaje, y es que no les pega en absoluto. Usted verles el rostro con ver las actitudes que debería tener el personaje. O sea, no les pega en absoluto la Eh, cara que tienen con lo que deberían ser. Usted está dándoles mucho crédito diciéndoles personajes. Esto no, ninguno, nadie tiene personajes excepto tal vez Zuko, que Que tal lo que tiene un exageran par de. tanto, Sí. lo exageran mucho para intentar hacer que sea relevante. Sí, la edición es terrible, como venía mencionando. Hay muchos, es que no solamente estoy hablando del ritmo, es difícil de explicar, pero, o sea, hay cortes tan malos en escenas que, o sea, parece que un amateur lo hizo. Y como todo el mundo sabe, este fue M. Night Shyamalan, que dirigió El Sexto Sentido y Unbreakable, que son muy buenas películas. Y luego fue a hacer Lady in the Water, o La Dama del Agua, que es una mierda y que tal vez en algún momento hablemos de esa película, porque esa sí es divertida a ver. También está, ¿cuál era la otra? The Happening, que es de plantas malignas que atacan a la humanidad. Y luego está esto. Y es como, agarraron a este sujeto que hace thrillers que no tienen mucha acción ni nada por el estilo, y lo ponen a dirigir una película con un presupuesto de 150 millones. Y lo Mm. hace como, es como una fan film gigante, pero una fan film mala. Es que, o sea, Ang se presenta después de 4 semanas de viaje. Ang llega, es como, ¿cuál es tu nombre? Ong. Exacto, o sea, no, es que es eso, o sea, no construyen los personajes, o sea, simplemente dicen, hey, esos personajes están aquí y bueno, y hacen cosas. Y en lo que la serie eran viajes de semanas en los que ellos
interactuaban y en los que ellos se aprendían a conocer, aquí es un cambio de cámara, un cambio de escena a otro, y como si ellos en todo el viaje jamás hubieran hablado, como Sí, si al todo el viaje chile. hubieran estado callados por completo y solamente es cuando aterrizan que empiezan a hablar. Y cuando hablan no son más de 10 líneas de diálogo entre ellos, Esa película no es buena. definitivamente. Después de lo que llevamos, Es muy ¿cuánto curioso llevamos porque, hablando de esto? no sé, mae, llevamos como 20 minutos. Ujú, Y, o sea, vamos a ver, una de las partes fundamentales, y que esto sí ya lo vio, por dicho comenzamos la segunda temporada ayer, es que el ujú. hecho de que cuando Aang entra al estado Avatar como 3 veces en esta película. Las 3 veces sale un dragón de quién sabe qué carajos, o sea, en la serie Bueno, también sale un dragón que el era, mundo sí, espiritual. en el mundo espiritual, que sale en la serie en una breve escena que es la mascota del Avatar Riku en la vida pasada. Ujú. Pero sí, o sea, nada más es como un plot device para que se encuentre con un personaje de verdad. Pero aquí el dragón es, uy, Es el es el personaje, dragón, de sí, verdad. es el personaje entre comillas masivas, ¿verdad? En ningún momento, cada vez que entra al estado de Avatar, en ningún momento Aang hace algo malo o hace algo que sea como peligroso, lo cual entra en directo conflicto con el conflicto principal de Aang en la segunda temporada, que sería controlar el estado de Avatar y poder controlarse a sí mismo. Porque, o sea, el principio, así en el primer episodio de la segunda temporada es como, hey, Mae, cada vez que entro al estado de Avatar, hago cosas que pudieron haber lastimado a gente que quería y realmente por mis principios morales mato gente y no quiero, y eso no es algo que me guste hacer. Entonces, pues tengo miedo del estado de Avatar, básicamente. Ujú. Y eso no pasa en esta película, porque en ningún momento mata a nadie, ni siquiera en el clímax que entra al estado de Avatar y hace una ola gigante y nada más es como la hace y luego la deshace y no mata a nadie tampoco con ella. Y No todo lo hace nada demás relevante con ella. Pues no nada hace más que nada. asustar. O sea, el final de la película es cuando la tribu Fuego entra al Polo Norte, donde está la otra tribu Agua. Ah, bueno. Y pues sí, hablemos brevemente de la acción de la película. Uf, la acción de la, pues, bueno, pues la película intenta hacer énfasis en, hey, tenemos una buena acción y, y que todo Artes se marciales. resuelva. Es que Exacto, de que todo se resuelva. O las sea, artes de marciales hacer de esta un, película son el equivalente a su papá viendo una película coreana y de repente empezando a hacer "Hoyo, hoyo, hoyo", y no sé qué carajos. Eso es lo que es esta película. Y lo peor es que intenta hacer de que eso sea lo más relevante que usted vaya a ver de los momentos. O sea, porque en muchas situaciones lo que rescatan de las escenas en esa película es que sí, o sea, se resolvió a través de una pelea súper súper brutal entre el Avatar y controlando los elementos y peleando contra oleadas de enemigos que son lo típico, sujetos parados al fondo, esperando que les toque el turno de tirársele al, Sí, empiezan al, nada al más a protagonista del bambolear medio las y se la espadas por palean. ahí. Y pues Y la evidente falta de control de los elementos que tienen todos los maestros en estas peleas. los patéticos maestros de fuego. Es el mayor cambio de la película, en el cual ellos no pueden producir fuego, entonces tienen que tener una fogatita ahí a la par Una para poder antorchita, tirar algo. Sí, cosa que, cosa que va en contra directamente de lo que se supone que es el fuego control retratado en la serie. Pero, sí. Y hay otra cosa, evidentemente se nota que el director hacía antes películas pequeñas, o sea, películas que no tenían mucha acción y que pues no tenían acción grande, así bombástica, ¿verdad? Unbreakable tiene un poco de acción, pero es una acción muy realista, por decirlo así. Es muy centrada, muy humana. Y obviamente este man no tiene control alguno de cómo estructurar una escena así. Porque, o sea, primero que nada, la acción es como estar viendo una película de Zack Snyder, es todo en cámara lenta, excepto que no está en cámara lenta, todo está sucediendo en la vida real, así como en tiempo real, pero la acción es tan lenta que al chile parece que es como, uff, cámara lenta. Hasta que usted se da cuenta que los personajes se están moviendo así en tiempo real y yo como, ay, qué pena. ujú. Y sí, por ejemplo, eso, lo del control de los elementos es tan lento que usted no consigue, o sea, las imágenes que usted ve de cómo ellos intentan retratar esa acción no pegan
en uno como espectador. O sea, usted los ve un rato que se hace hasta tedioso y usted los ve, y usted verlos haciendo un montón de movimientos para que al final es como, oh sí, miren, después de esta coreografía hizo esta cosa y lanzan una piedra. Sí, una piedra, son 7, bueno, hablemos de esta escena. Hay una escena en esta película, bastante temprano, ¿verdad? A pesar de que es el episodio como 10, casi la mitad de la serie, en el cual en la serie, pues ellos encontraban un pueblo, una villa donde agarraban a los maestros tierra y los mandaban a un lugar sin tierra para que fueran A básicamente un como barco. labor forzada, sí, Ujú. fueran esclavos, básicamente. En esta película pasa lo mismo, excepto que a los maes simplemente le dicen, lero, lero, usted no puede hacer nada, y los maes Lo- y los lo- maes los, además se los quedan como, cogen. sí, me están haciendo bullying, yo no puedo controlar la tierra, a pesar de estar en tierra firme, rodeados de tierra, tiene que Simplemente los llegar, ponen a un lado. si tiene que llegar, estamos viendo la película doblada hasta este momento, pero yo me quedé como, mamá, quiero ver esto en inglés. Y primero que nada, el doblaje hace la película un poco mejor, porque sí le meten emoción al asunto. Y luego Ujú. está el hecho de que absolutamente todos están esperando a que alguien le haga una señal de que, Mae, hable o muévase. Entonces todo tiene este ritmo tan embarazoso. Es como, han Sí. hablando, es como la tierra es una extensión de quiénes son ustedes. Su pueblo es genial. Es como, el avatar debe ser un maestro aire, chico. ¿Eres tú un maestro aire? Y luego al chile. Wish, 5 segundos wush. después reacciona Katara y sale corriendo y empuja al sujeto porque tuvieron que hacer la señal de allá, allá. Entonces, y esto, ¿sabe cómo? ¿Por qué es peor? Es porque todo es una secuencia. Lo filmaron todo así, sin cortes. Entonces, todo tiene que ser, en vez de hacerlo, editarlo, ¿verdad? Tratar de que sea un poco más dinámico. No, es una escena larga de acción, donde precisamente 8 maestros tierra levantan una piedrita del tamaño de mis huevos y, y la tiran contra Un sujeto. un sujeto. Es como, wow, ma, este es el poder de los maestros tierra. Yeah, boy. Y aún peor es que la música de esta película es genuinamente buena. Entonces usted tiene esta música que es buenísima, con este despliegue y parece una parodia de quién sabe qué carajos. Sí, literal. Y es posiblemente, no sé, es que da vergüenza. Y es un presupuesto altísimo. Yo creo que esta es una de las peores películas en relación al presupuesto que yo he visto. He visto películas peores, obviamente, pero, o sea, en relación al presupuesto, el que este era un blockbuster gigante, ¿verdad? Pues una película grande, va a ser millones, pues, yay. Sí, a lo mejor quisieron comercializar mucho el tema de Avatar y pues pecaron Sí. al intentar hacerlo. Y es que como tal, Avatar no se apega a un live action. O sea, parte del espíritu de Avatar es precisamente la animación, el cómo Ujú. las expresiones son dibujadas, ¿verdad? No estamos hablando técnicamente de los chistes de slapstick de Sokka, ¿verdad? Sino toda la expresión que le dan los artistas que hicieron todo esto. Es Ujú. como tratar de hacer Tom y Jerry live action con un gato de verdad. Nada que ver. Ajá, Es, exactamente. sí, o sea, yo no sé, incluso las artes marciales, ¿verdad? Sí, las artes marciales se buscan apegar a una realidad de cómo funcionan estas artes marciales. Cada quien tiene un estilo distinto que se basa en estilos de la vida real, pero precisamente parte de esto es como cómo se puede implementar esto en formas que no se puede en un live action, en la vida real. Entonces, pues, ese es es el mayor problema, ¿verdad? No estamos hablando de Cruella, donde los 101 dálmatas es una película bastante apegada a la realidad, eh, no incluyendo los perros que hablan. Todo es como muy mundano y toda la hora, pero este no es uno de esos contextos. Entonces, tratar de hacer un live action está fuera de lugar. Y va a estar fuera de lugar cuando Netflix lo intente, va a estar fuera de lugar cuando cualquier otra persona lo intente más en el futuro. Y, o sea, no sé, mae, no tiene sentido hacer un live action de esto. Mm. Sí, y queda demostrado que por más que quieran retratar lo bien que pueden llegar a verse los efectos, no están consiguiendo nada si todo alrededor, o sea, si Avatar lo que construye no es tanto la existencia de los cuatro elementos, sino cómo todo involucra
a cómo la humanidad se ha desenvuelto alrededor de esos elementos, cosa que en la película en ningún momento, o sea, en la película intentan hacer lo contrario, retratar que los elementos son tan geniales que todo lo demás no importa. Ujú. Y pues, Sí, vale, pipí, sí. 1 de 10. Algo, eh, amó la película, ya la vi. Hay algo más que iba a decir y también se me está yendo. Por cierto, opinión rápida del romance entre Sokka y Yumi, la princesa de la tribu norte. Si de por sí la serie pecó un poco al acelerar mucho la relación entre ellos dos, o sea, el vínculo de amor a primera vista que tuvieron los dos, en esta se llegan a decir el nombre como, como, como a la mitad, o sea, digamos, cogemos todas las escenas en las que aparecen Sokka y Joe en toda la película. Coja la mitad y apenas en la mitad es que se vienen a decir los nombres. O Sí, sea, y es hay dos el doble de escenas. apresurada. O sea, es que el chile, en la serie se enamoran como, sí, a primera vista, es en el primer episodio que entra el conflicto este de que ella ya está como Comprometida y todo eso. comprometida con alguien más y todo eso. Dice, duran un episodio al menos desarrollando esto, que los dos se atraen. En la película es literalmente los maes se vuelven a ver y solo suena Katara haciendo la peor narración que yo he visto en una película. Es en plan de, ellos dos se enamoraron a primera vista. Y eso es todo. Eso es todo. Grande. Gracias, M. Night Shyamalan. Usted es un grande. Vamos a seguir viendo sus boludeces. La recomendamos encarecidamente. Ah, sí. O sea, yo creo que no sé cómo funcionaría para alguien que no es fan de la serie. No sé si la encontraría más divertida de lo que nosotros lo hicimos. Mm. Porque Imagino para... que en parte es la influencia de que nosotros ya vimos cómo es la serie y el ver el evidente contraste que hay entre lo que intentaron hacer y lo que es la serie puede estar influenciando en esto. Porque imagino que si una persona lo ve desde afuera dirá, hey, los efectos están bacanos y pues lo de los elementos, tal que cual, y no le prestará atención, digamos, como a los faltantes que evidentemente tiene la película a comparación de de la serie. ¿Qué es lo que lo hace? Para nosotros lo que la hace mala, Sí, principalmente. Pues, sí, como tal, usted es curioso su perspectiva de que el mundo, la construcción del mundo es mala porque no incluye los elementos. Es, es muy curioso contrastarlo con Corra, porque bueno, yo sé, yo hablo mucho de Corra, mm, pero Corra al Chile tomó el contexto en el que el mundo está construido con los elementos, lo adelantó 100 años en un desarrollo tecnológico que no tiene ningún sentido y eliminó eso casi que por completo. Es como que mm, casi no hay influencia elemental en la construcción del mundo. Hay alguna, muy poca, tal vez con los policías que utilizan ya, ciertos sí, tipos de forma de movilizarse, ¿verdad? Para no es pelear nada, pero fuera de eso no. Entonces, mm. muy bien, Pero es corra. que precisamente, o sea, en Avatar es algo que influencia hasta en la arquitectura de las propias ciudades. O sea, Sí, usted ve ese primer cómo, episodio de la segunda temporada, cómo tienen unos discos para defender la ciudad básicamente en el suelo, exacto, o el sea, reino tierra. todas las culturas construyen y viven alrededor de lo que son capaces de hacer. Los pequeños pueblos que saben que no tienen maestros, se nota de que ellos no viven de los elementos y de que ellos buscan ser pues como, o sea, se nota que son personas más normales, pero en los pueblos en los que hay maestros, se nota que los hay y se nota cómo ellos viven alrededor de eso, cosa que en la serie, pues, o sea, en la película no Puedo, llegan a mirar en absoluto. bueno, puedo decir que Cruella es mejor que Avatar de la Sirenita. Imagínese el nivel. Oh, yeah. Ahora vamos a hablar de la película, una película legítima, ahora sí. La película se llama Blowout, de el famoso director Brian De Palma. En 1981, esta es una de básicamente, la siguiente película que fue un gran éxito para él, después de Carrie, y pues sí, sale John Travolta. O sea, Nuestro, no sé cómo comenzar nuestro con esa película. Es una película queridísimo.
muy interesante. No sé si a Ujú. usted gusta comenzar, porque usted nuevamente recién la Eh, vio. empiece usted adelante. Ok, la película como tal trata sobre un hombre que básicamente graba eh, el Foley, que es como el audio de películas clase B, Efectos de sonido. efectos de sonido para películas clase B, películas bien basuras, bien extrañas, cargadas de sexo y demás componentes. Y él está buscando, básicamente, está frustrado buscando el grito, ¿verdad?, de una tipa en una película de horror. Y pues un día sale a trabajar, va a grabar sonidos de la naturaleza, básicamente. Vemos cómo les gusta a estos tipos, ¿verdad?, grabar, pues, interactúan con su ambiente. Y pues accidentalmente él graba un accidente, lo que parece ser un accidente de tránsito, a alguien que le estalla una llanta y sale por un acantilado y cae en un río. Así. Y de esa grabación surge una conspiración que él va a ir desarrollando, Desentramando. desentramando, básicamente por accidente. Entonces, Ujú. sí, la verdad es que esta es una película que personalmente me encanta. Amo esta película con todo mi ser. Contexto, bueno, Brian De Palma, antes de ser Carrie y después de ser Carrie también, él hacía precisamente esta clase de películas clase B, películas un poco sleazy, bueno, no sé cómo se dice eso, turbias, por decirlo así, un poco pervertidas, pero al mismo tiempo él traía consigo una elegancia bastante particular que lo distinguía de los demás. Él, bueno, él básicamente Psicosis es como, es como Psicosis porque Alfred Hitchcock hizo esa película porque estaba frustrado de que sus demás películas no hicieran dinero. Entonces él hizo esa película básicamente como un chiste para ver si ganaba más dinero y efectivamente fue más exitoso, ¿verdad? Y es una película bien, nuevamente, es una película para su tiempo, bien pervertida, bien extraña, con temas extraños, ¿verdad? Precisamente, Brian De Palma es básicamente Hitchcock si hubiese seguido esta línea de trabajo en la cual él hace películas un poco, es como, nuevamente pervertidas, es una película llena de sexo y pues suspenso bastante extraño, ¿verdad? Cargado con tensión erótica y violencia, con esta característica sensación de alguien que genuinamente le gusta hacer películas y no es alguien que nada más quiere hacer un rip-off de otra película de Viernes 13 o algo por el estilo. Entonces, pues sí, de eso surge De Palma, básicamente. Él junto a Scorsese y Coppola y George Lucas construyen el movimiento que es básicamente el nuevo Hollywood. Y bueno, Blowout es de una de sus películas más Aclamadas. llamativas, más llamativas. Él es un director muy bueno. Siento yo que sus películas como Vestida para Matar y cosas por el estilo son películas interesantes de ver en su propia cuenta, pero creo que Blowout es como además de Carrie, la película es como una película que lo puso en el radar, básicamente. También es que John Travolta era súper popular en el momento porque, bueno, obviamente era un actor atractivo, ¿verdad? Que llamaba a la gente a la pantalla. Y pues básicamente su mejor actuación, diría yo, incluyendo Pulp Fiction. Y sí, o sea, no sé es así legítimamente. Creo yo que la gente puede ir a disfrutar Reanimator sabiendo de qué trata Reanimator, pero yo creo que esta película es mejor que usted vaya solo a verla, así sin saber nada. Entonces, de aquí en adelante vamos a hablar de spoilers y hablar más o menos de la trama de la película y de qué la hace tan buena. Bueno, al menos a mí me gustó mucho. No sé qué diré usted, Rook. Usted dijo que la encontró interesante, pero eso no me dice mucho. Pues, a ver, digamos, no sé más o menos como por dónde tomarla, porque casi que todo lo que tiene lo hace bien, podría atreverme a decir, porque realmente es una película que se siente muy agradable de ver. O sea, es una película que usted disfruta de principio a fin y usted en ningún momento siente que la película sea lenta, en ningún momento siente que no tenga sentido, en ningún momento siente de que sea forzada, sino que todo a lo que va, todo como está construido y todo como
especialmente algo que me gustó mucho es cómo empiezan, cómo desarrollan todo, digamos, como toda la historia, toda la narrativa que atraviesa el personaje. Me gusta mucho porque se siente muy, muy bien estructurado todo. No sé, no sé cómo más a grandes rasgos se podría abordar. Ya tocaré mirar puntualmente cada cosita. Sí, bueno, como tal, está, lo primero que es llamativo es el hecho de que el personaje principal es un, no es, tiene un nombre bastante genérico, se llama Jack Terry, pero este personaje es bastante sobresaliente en cómo es como persona, ¿verdad? Este sujeto Ujú. es un individuo, ¿verdad? Que claramente se encuentra poco satisfecho con su trabajo, ¿verdad? Y que a pesar de esto, básicamente Hace eh, bien su trabajo. hace bien su Se trabajo esmera y por también hacerlo. es su trabajo el que le permite, le abre una puerta básicamente para redimir sus acciones pasadas o sus fracasos pasados, ¿verdad? Porque Ujú. Jack Terry, esto ya es metiéndose un poco más en spoilers, Jack Terry solía ser un policía, estaba intentando desentrañar una conspiración de corrupción en la policía y eso llevó a que mataran a un compañero de él, básicamente, infiltrado y como una amenaza personal. Y eventualmente, cuando precisamente ocurre el accidente, él ve el carro meterse al agua, él se va detrás y se rescata a una mujer que andaba en el carro, que resulta ser una Salí. prostituta que andaba con un candidato político, que Ujú. sí, Nancy se llama. Sally. Bueno, Sally. o sea, Sí, el personaje es Sally. sí, Nancy es la Sally, actriz. perdón. Sí, Nancy la actriz, perdón. Y sí, o sea, salen este dúo que es el dúo que va a carrear la película básicamente y ambos me encantan. Me encanta Sally. Ujú. Sally es una mujer altamente vulnerable, es una mujer que básicamente se encuentra siempre a merced de sus circunstancias, ¿verdad? De las personas que la rodean. En algún momento es el pimp, ¿cómo es? El chulo que anda detrás de ella. Y por otro lado, eventualmente, básicamente es Jack, el que también es un sujeto bastante aprovechado, es un sujeto egoísta y que ve esta opción de redimirse como una opción para redimirse, básicamente, como Ujú. tal, ¿verdad? Pero lo cual sigue siendo eventualmente y un acto bastante egoísta, es lo que termina siendo. Y ambos están unidos por esta necesidad de redimirse por vidas pasadas. Y eso para ambos termina bastante mal, la verdad. Y eso es como uno de los aspectos que más me gustan de la película. Es como ambos básicamente sí quisieron redimirse teniendo un contexto del pasado, pero fueron a hacer lo mismo que hicieron antes. Ujú. Sí, pero esta vez es comprensible porque llegaron a estas mismas acciones dentro del contexto de la película, pero nuevamente es que llegaron a las mismas acciones que hicieron antes y eso obviamente los Afectado. terminó condenando. Sí, como tal, Jack, ¿verdad? Jack tiene esta grabación, dentro de la grabación escucha lo que puede ser un disparo y pues empieza a armar Sospechar. a sospechar, ¿verdad? Se da cuenta de que había alguien grabando el accidente que aparentemente era por coincidencia. Eventualmente se revela que no. Todo hacía parte. Sí, es como agarrar un elemento que podría ser bien bastante negativo el guión, que sería esta coincidencia gigante de que alguien esté grabando para vender el accidente a los tabloides, básicamente. Y pues Lo integraron como parte que esencial del problema. sí. Entonces, pues sí, o sea, el men a duras penas, a través de las imágenes, hace una especie de película y se da cuenta de que efectivamente sus sospechas tienen sentido. Hay una especie de flachazo y un poco de humo de lo que parece ser un arma y de ahí empieza a desentrañar toda la conspiración. Salía y busca aliarse con Sally y Sally pues lo ayuda, ¿verdad? Con todas las personas que la rodean porque ella, en cierto modo, de forma inconsciente, era parte de la conspiración. Entonces, ella se Ujú. aprovecha de sus contactos, básicamente. Pues sí, o sea, digamos, a mí también me parece muy bacano rescatar, pues el hecho de que la película no le cuente a uno directamente cuál es el problema.
O sea, a usted en ningún momento le muestran en escena que quiénes eran los malos, por qué lo hicieron, quiénes estaban detrás de todo eso. No, simplemente a medida de que el personaje va desentrañando todo lo que hay detrás, es cuando la película empieza a mostrar las cosas. Y eso me pareció muy interesante porque eso lo mantiene, eso me mantuvo a mí muy enganchado, porque esa sensación de yo no saber qué era lo que estaba ocurriendo detrás y de precisamente estar descubriéndolo a la par de Jack es muy, muy interesante. Sí. Para mí el punto de inflexión de la película fue el momento en el que no es exactamente el que Jack descubre algo, pero usted se da cuenta de que también los villanos de básicamente la historia saben algo. Y es básicamente Ujú. cuando le roban la grabación a Jack. Eso, Jack eso no también es sabe, algo. Jack no Mm, sabe en ningún momento que hay alguien siguiéndolo, ni nada. Nada más pasa. El man entra a su oficina y de repente ya no está. Entonces la cámara nada más ujú. empieza a dar vueltas en esta escena genial, en el cual Sí. básicamente no, o sea, no empieza a seguir a Jack. Jack nada más empieza a buscar entre la oficina y la cámara, nada más está dando vueltas y básicamente está representando esta sensación de vértigo, esta sensación de, "Ma, ¿en qué me estoy metiendo en este momento?" Que ya, Mm. o sea, es más grave de lo que parecía en un momento, ¿verdad? Porque sintieron la necesidad de básicamente meterse en este lugar de mala muerte y buscar algo que, bueno, que Que no no tenían. debía estar Sí, buscando. Y eso es algo también que me pareció muy rescatable, y es que los villanos son muy inteligentes. O sea, a uno no le presentan villanos típicos de las películas en los que o de repente lo conocen todo o simplemente están de fondo, no. O sea, aquí el villano siempre está, pero está oculto. Y hacen las cosas tal cual los haría un villano de verdad. O sea, es muy realista los que, o sea, básicamente este Burke, que es básicamente pues como el villano principal, está craneando todo por detrás y toda la red que lo abarca a él y abarca al problema. O sea, todo está minuciosamente cuidado como se debería haber hecho, o sea, como realistamente se hace en ese tipo de cosas. ujú. Sí, debemos considerar el contexto en el cual fue lanzada la película. La película, bueno, en los 60 fue asesinado Kennedy, ¿verdad? Entonces esto obviamente surgió un montón de Mm, teorías de conspiración alrededor. Y en los 70, una década después, pues sucedió lo de Watergate, que fue una red de corrupción que incluía al presidente Nixon y que lo obligó a básicamente a renunciar de su puesto. Y pues esta película básicamente se encuentra en este lugar, ¿verdad? Obviamente está en la Guerra Fría y todo lo demás, pero la película se centra en esa especie de conflicto interno dentro del país. Como tal, es que como tal, la película es el hecho de que sí, hay una conspiración política de fondo, pero realmente eso no es en lo que se centra la película. O sea, sí, Jack está centrado en eso, pero el villano principal de la película no es un político, es un sicario que el ujú, político envía, ¿verdad? Esto es lo que más me gustó, es por accidente mata a alguien, entonces para que no sea tan evidente la conspiración, decide matar a otra gente, ¿verdad? Por lo largo, ujú, para que parezca que es un asesino serial, para que eventualmente cuando llegue a su víctima real, que no sea tan evidente que fue por motivaciones políticas. ujú. Entonces, básicamente, ese fue como se va desarrollando la película, centrado en el villano principal, que sería el sicario. Porque los políticos, incluso para Jack, que busca redimirse por este error del pasado, eso es ya demasiado largo para él. Él no está siquiera cerca de alcanzarlos en ningún momento. Ujú. Porque, o sea, antes era un policía, antes tenía más poder del que tiene ahora. Entonces, si no pudo cuando era policía, ¿cómo cree que va a poder siendo un man común que trabaja en un estudio de mala muerte, mm, grabando películas Malas slasher, ¿verdad? ¿Cómo espera usted poder películas llegar a hacer con algo? título Blood. Es muy cínico, ¿verdad? Es una perspectiva muy cínica, pero también es muy, bueno, por una parte es realista y por otra parte es básicamente castiga al personaje por no haber cambiado en lo absoluto a pesar de los eventos que debieron haberlo cambiado. Él cree que Ujú. cambió, él cree que puede hacer una diferencia, pero cuando eventualmente
la gran escena final no es con una confrontación con un político, es una confrontación con el sicario que eventualmente ya está cerca de lograr su cometido, básicamente de matar a la muchacha rubia, a Sally. Ujú. Que lo consigue además. Lo consigue, consigue destruir la grabación del video, queda solamente con la grabación del audio, que no es suficiente. Y pues, sí, o sea, Y ver a Jack destruido, como sí, simplemente vuelve a intentar vivir su vida después de lo que ocurrió, o sea, después de todo lo que trabajó por eso, volver a quedar en la misma situación. sí, o sea, Jack con la grabación, lo único que pueden reportar los medios es, hey, el asesino en serie fue detenido por un hombre, pero lamentablemente cobró su última víctima. El Mike queda como un asesino en serie, igualmente. Y Jack, que fracasó en salvar a su compañero, fracasó en salvar a Sally. Hmm. Que era un... Es algo también que me gustó mucho, que es un interés, o sea, que ellos dos tienen un interés romántico, pero que también era muy natural. O sea, no es nada que usted vea en las películas que sea típico de que usted sabe que el primer hombre y mujer que meten en escena van a ser, se sabe que ya van a ser pues como el gancho romántico. Aquí usted más o menos lo entiende, pero lo hacen de una forma muy tranquilita, muy despacio. Ujú. Y al no forzar eso, se siente muy bonito ver cómo ellos dos, al final, por ejemplo, ese pequeño beso que ellos tienen antes de separarse en la estación del tren, uno dice, hey, qué bonito, o sea, qué bonito se ha convertido la relación de ellos dos. Ujú. O sea, porque se Sí, nota que son más humanos, que no son cosas forzadas dentro de los personajes. sí, los protagonistas comparten una química muy bonita. También es muy única porque, o sea, sí, tienen una relación de interés amoroso muy bonita y todo, pero al mismo tiempo Jack la está utilizando, básicamente, Ujú, para poder ujú. revivirse, porque él está obsesionado en, mae, no tengo que volver a cometer los mismos errores, bla, 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 ¿verdad? Entonces, bueno, eso Ujú, da la vuelta, básicamente. ujú, Y sí, o sea, muy, muy buena la relación. Me gusta mucho Sally, nuevamente, porque, bueno, o sea, es muy ujú, femenina, es muy vulnerable, ¿verdad? Usted en todo momento se siente como que esta muchacha se puede derrumbar, ¿verdad? Por la presión, pero primero que nada no lo hace. Y ujú, luego está el hecho de que ella es también dinámica. O sea, ella no es ujú. como simplemente una tipa ahí random. Es, Ella ella también tiene aprovecha. su propia iniciativa, ella tiene sus propias Ujú. formas de hacer las cosas. Y sabe moverse, digamos, en lo que ella maneja. Sí. Sin tener que ser como un personaje súper, bueno, en la actualidad masculinizado, básicamente. O bueno, también bueno, Ripley de Aliens era un personaje bastante irrelevante que podía ser hombre o mujer, básicamente. Pero el punto es que ella sí es un personaje femenino que sí hace sus cosas. Es muy, Ujú. muy interesante. Y lo menciono más que nada porque Coppola, bueno, Coppola, oiga, De Palma, inevitablemente por sus otras películas ha sido acusado de ser un sexista y no sé qué grados. El más es como, es una película de suspenso, ¿qué quiere que haga? Que la gente se preocupa más por la mujer que por un mae, básicamente. Y bueno, o sea, sí, eso es cierto, ¿verdad? Porque, o sea, usted tiene más como este impulso, especialmente con Sally, que es como, es muy, es una prostituta, sí, pero es más por circunstancias y por el contexto y por las personas con las que se rodea, Ujú. eh, que por decisión propia. Es como, Ese hey, voto. básicamente, I can save her, dice Jack. Ujú, literalmente. Y pues, sí, o sea, es como este contexto. Es una película muy buena. El final, es un final feliz porque ya consigue su grito. Sí, ese Ve- ve- final es horrible. verlo cómo se tapa los oídos al escuchar como por cuarta vez el grito, uno lo siente, uno es como, oh Dios, Sí, no. sí, Laura es, o sea, yo creo que es la de la que menos hemos hablado en términos de tiempo, pero es Ujú, que es muy, es todo muy sintético. Es una muy buena película, ¿verdad? ujú, Tiene sus conveniencias, ¿verdad? Está claro que el guión mete su mano un par de veces, ujú, pero es simplemente una película que es un clásico por una razón y debería verse. Y también hay que ver otras películas de Coppola, porque Coppola es un muy buen director. Misión ujú. Imposible es buena, la primera. Los Intocables, por supuesto, es una película muy buena. Y Carrie.
Carrie es como la primera película que hizo popular. Y pues es una de las mejores adaptaciones de Stephen King, es mejor que el libro. Y pues, bueno, eso no es mucho decir, porque el libro Probablemente está para el clásico. próximo podcast estaremos hablando de Carrie. De Carrie, no, sí, podría ser. Pero, o sea, Blow creo yo que es verdaderamente una película bastante única. Y que todos deberían ver. Y deberían ver antes de que John Travolta hiciera papeles de hombres con autismo slash retraso. En el año pasado hizo una película así. Es como el mae tiene un problema mental y se corta el pelo como Sokka en Avatar. Es como, hey, representación gráfica de que ese mae está enfermo mentalmente. Dios. Bueno, Oh, sí. Es, sí, esa otra es también un clásico. Pero, pero sí, Blood, muy buena película. recomendada. 10 de 10. Sí, o sea, yo he visto gente que no le gusta, a mi papá no le gustó en absoluto, no le gustó el final, especialmente, pero mae, yo siento que el final es lo que hace a la película lo que es. Yo siento que es como el final perfecto y lo que verdaderamente elabora en los temas de estos, ¿verdad? Porque, o sea, nuevamente, contexto de por qué el final es tan cínico, Guerra Fría. Guerra Fría, todo el mundo está en contra de todo el mundo y usted como ciudadano individual casi que no tiene poder en lo absoluto. Esa es la sensación que tenía la gente en ese tiempo. Bueno, mucha gente, ¿verdad? Ignorando tal vez a los hippies, pero bueno, ellos deberían no tener poder. Entonces, entonces sí, o sea, es como por esa razón, por razones contextuales, yo sé que hay mucha gente que, incluyendo a mí, yo siento que el arte debería ser primordialmente enfocado en inspirar a la gente, pero tampoco podemos negar que estas historias de que presentan a esta persona común, especialmente en el contexto de las decisiones que ya quizá le tomaron, son historias que necesitan verse, básicamente, y contarse. Y también hay gente que dice mucho esto y que no sé qué tan, que si debo repetirlo, pero, o sea, es como básicamente Brian De Palma diciendo, hey, ese es el poder del cine, es como representar estas otras visiones de la realidad que usted tal vez no considera a primera vista. Básicamente, según he leído algunos análisis al respecto, ¿verdad? Sobre cómo Jack usa el cine para resolver este crimen, pero bueno, siento yo que eso es un poco más rebuscado que en la temática de redención inalcanzable que narra él. Sí, y es que realmente yo veo que no es una película que quiera usted enseñarle algo. O sea, no es que quiera retratar en primera instancia una moraleja detrás de todo esto, sino que es más bien con la crudeza, con la crudeza oportuna, muestra la situación y muestra qué es lo que pasaría realmente dentro de una situación de ese tipo. Porque al final no es que le digan a usted, no, es que no debes meterte en asuntos políticos, o es que la mafia es muy mala, o algo así. No, o sea, la película muestra lo que muestra, o sea, es muy, sí, o sea, es muy cínica y muy cruda en ese sentido. Y precisamente el hecho de que no sea un final feliz, ya le da a usted a entender de que la película no trata de comunicar algo especialmente conmovedor. Sí, yo creo que usted puede sacar una lección de aquí, como tal, una lección positiva, como por ejemplo, usted puede sacarla en Hereditary o puede sacarla en Midsommar, que son como dos películas que, bueno, vamos a invitar a alguien más a que venga a hablar de ellas con nosotros. Pero sí, como tal, son películas con un final trágico que indican, hey, esta es la peor serie de decisiones que estos personajes pudieran tomar. Usted, como persona, busque tomar otras diferentes, ¿verdad? Ujú. Como, y sí, este es el contexto adecuado. Y nuevamente, como en estas otras películas, no son malas decisiones tomadas de estupidez o de mala escritura, sino son malas decisiones tomadas por el contexto de los El personaje. personajes que podrían Ujú. realísticamente tomar. Ujú. Bueno, recomendadísima. Sí. Justamente para las 2 horitas. ¿Cuánto le da Rocket? Puf, definitivamente
Yo le daría un 9-10. O sea, es una película, como dije al principio, es una película que, por donde quiera que usted la vea, está muy bien hecha. Sí, está muy bien hecho. No se lo puedo discutir, Rook. Está muy bien hecho. Sí, esto es lo que verdaderamente como que puso a De Palma así en mi radar. Es como, bueno, ya vi el Carrie, ya vi Misión Imposible. Ese man no ha desarrollado aquí tanto como su estilo, entonces voy a ver como la siguiente que no sea como una película sexual extraña. Hay que investigar bien. Y pues, sí, es muy buena. Esa es la conclusión ya del asunto. No sé si hay algo más que quiera mencionar, Rook. Voy a hablar de Terraria por otras 2 horas. Bueno, Terraria es un juego de supervivencia, aventura. Sí, no, realmente no hay mucho más que agregar. O sea, Dale, eh, estaremos por ahí la próxima hablando sobre probablemente otras dos o tres películas. Vamos a intentar empezar a hablar sobre algunos juegos que vamos a empezar a jugar por ahí, algunas aventuras gráficas o no sé, algún jueguito que podamos jugar, porque tampoco dale. tenemos demasiados recursos que digamos. Bueno, no, yo puedo decir que Resident Evil 8 está bien aburrido. Entonces, pues, no se ilusionen mucho por las Big Mommy Milkers que hay por ahí. Hombre, ahí sí podríamos discutir algunas cosas porque yo considero realmente que está bien el juego. ¿Ya lo jugó? No, pero ya, suficiente, cállese. No, pero he visto los fanarts ¿Has visto del el gameplay. gameplay? Maldito templón este. No se masturben, gente. Este es el final ya del podcast. No sé cómo se terminan estos varas. No sé. Nos Chao, estamos viendo la gente. próxima, amigos. Cuídense. Denle Chao. like. Suscríbanse. Escuchen al Tejoncast. ¿Quién era yo? Yo soy el búho, ¿verdad? Yo soy el búho, Dalinar. El otro más es el furro. El Conchudo. cuervo. Y bueno, chao. Nos vemos.